Escuchándote lo que tú estabas hablando, recordé cuando yo era una joven. Siempre me decían, tú estás loca. Y yo le decía, no, es que aquí vamos a hacer esto, aquí vamos a hacer lo otro. Y me encanta la frase, la enseñanza que tú estabas dando porque hace recordar mi niñez, mi infancia. Y muchas veces tenemos sueños que muchas veces permitimos que otras personas nos los roben. Y dejamos de creer, dejamos de pensar y dejamos de soñar. Y importante lo que tú decías, el pensamiento, una emoción, una acción y un resultado y un futuro. Y yo te podría decirles ahora a ustedes, siembra un pensamiento y genera una acción, siembra una emoción, provoca una acción, siembra una acción y crearás un hábito. Siembra un hábito y formarás un carácter. Siembra un carácter y construirás un destino. Saludos, soy Sandra Costa, vivo en El Salvador. Es un verdadero gusto estar con ustedes en este espacio de Radio Coaching Mundial que nos hace crecer. Gracias por acompañarnos y por regalarte este tiempo para crecer, aprender, reflexionar juntos. Hoy te voy a contar una historia de mi niñez, porque quiero hablarte acerca de las heridas de la infancia para transformar nuestro presente. Cuando era muy pequeña, recuerdo que siempre deseaba un abrazo de mamá y me cuestionaba y me preguntaba, ¿por qué mamá no me abraza? ¿Por qué mamá nunca nos dedica tiempo? ¿Por qué mamá no está con nosotros? Y veníamos preguntándonos eso como pequeños, pero mamá siempre estaba trabajando. Mamá era una mujer fuerte, emprendedora, y estaba siempre muy ocupada trabajando para todos. Pero como niños muchas veces no entendemos esa parte y muchas veces cuestionamos por qué nuestros padres no están cuando más los necesitamos. Seguía creciendo, pero me fui a dar cuenta que cuando ya era una adulta y cuando tenía mis hijas, yo empecé a reaccionar como mamá. Tomé la rienda de la empresa, empecé a hacer muchas cosas como mi mamá las hacía. Recuerdo un día que íbamos de salida, era un viaje, estábamos con el tiempo corto, se perdió una llave. Y empecé a pedir la llave a mi hija. Quería que mi hija me solucionara lo que yo no había solucionado en mi vida. Y empecé a pedir la llave y recuerdo que de repente me quedé yo, ¿qué estoy haciendo? Porque estaba haciendo justamente lo que yo odiaba que a mí me hicieran. En ese momento me encerré en mi habitación y empecé a decir, ¿cómo puedo hacer? Porque estoy haciendo lo mismo. Empecé a buscar ayuda espiritual, empecé a buscar otros conocimientos que me ayudaran, otras técnicas o prácticas que me ayudaran a sanar la herida que de repente la presión estaba abriéndola. Entonces empecé a hacer mucha introspección. Empecé a trabajar con niños. Soy maestra, trabajé con niños desde parvularia hasta el bachillerato. Empecé a notar ese comportamiento en los niños que siempre estaban cuestionando a mamá y a papá porque no llevaban sus tareas, porque no salieron bien, porque no hicieron sus exámenes. Pero dejo de trabajar con niños y me voy a trabajar con adultos. Empecé a trabajar con los colaboradores de la empresa y empecé a entrevistar a uno por uno. ¿Y saben qué? Empecé a hacer unas preguntas que nunca me las hicieron a mí. Y empecé a preguntarle, ¿qué opinas de mamá? ¿Te imaginas qué opinan de mamá cuando mamá no estuvo? Empecé a preguntar, ¿qué opinas de papá? ¿Te imaginas cómo responden cuando papá nunca fue el proveedor, cuando papá nunca estuvo? Pero también esas reacciones y esas respuestas también eran las consecuencias de las acciones que ellos hacían en las responsabilidades que ellos tenían. Y cada vez que iba pasando algo similar, empezábamos a trabajar con estas personas y las respuestas eran las mismas, porque estábamos
sacando las heridas que teníamos de nuestra niñez. Y esas heridas provocan un estancamiento a nuestro futuro, porque muchas veces no reaccionamos bajo la responsabilidad ni bajo el amor, sino que bajo una herida que está ahí. Comencé a trabajar con grupos de personas, a hacer acompañamiento de coaching, empezar a hacer este tipo de preguntas y comprendí. Muchas veces seguimos siendo adultos, heridos, intentando resolver los dolores que nos hicieron cuando nosotros éramos niños. También entendí, nuestros padres nos dieron lo que tenían, no podían dar más. Empecé a estudiar la vida de mi madre cuando ella fue pequeña y justamente fue maltratada, hubo mucha escasez en su niñez. Entonces ella estaba reaccionando como a ella la educaron y estaba dando lo que ella no tenía, porque no somos padres perfectos, porque hemos cometido, no somos padres imperfectos porque hemos cometido errores, sino que ellos también cargaron esa historia que muchas veces nunca sanaron. Pero ¿sabes qué? Hay un versículo muy importante en la Biblia que es muy inspirador y está en Efesios 6, 2, 3. Es el único mandamiento de los 10 mandamientos que tiene una promesa profunda y que nos dice que tenemos que honrar a papá y a mamá para que nosotros podamos tener una larga vida en esta tierra. Tenemos que honrar, y honrar es agradecer por lo que tuvimos, por lo que no tuvimos, por lo que nos dieron y por también por lo que nos dieron. Y de ese momento empezamos a honrar nuestra propia historia, agradecerle a la vida que hemos tenido. Honrar es dejar de cargar resentimiento que nos impiden que nosotros podamos seguir avanzando. Comprender que muchas veces nuestros padres hicieron lo mejor que ellos pudieron con las herramientas que tenían. No podían dar lo que ellos no tenían, ni lo que a ellos también les dieron. Cuando comenzamos a sanar historia de mamá y la historia de papá, la relación de mamá y la relación de papá en nuestras vidas, empezamos a actuar desde la conciencia, no desde la herida y desde el dolor, porque muchas veces actuamos desde el dolor y estamos alimentando nuestro ego del pasado y estamos alimentando nuestro ego del futuro. ¿Y sabes qué? El pasado no existe. Solo existen las experiencias, el conocimiento, la resiliencia que nosotros pudimos generar a raíz de cada adversidad. Cuando nosotros ya comprendemos esa parte, nos convertimos en mejores padres, mejores líderes, mejores colaboradores y mejores humanos. Hoy quiero dejarte una reflexión. Si hay una herida en tu corazón, no la ignores. Si hay algo que todavía duele y piensas que mamá o papá, obsérvalo con amor. Permite sanar, permite perdonar, permite construir una nueva historia de tu vida. No somos responsables de lo que nos ocurrió en nuestra infancia, pero sí somos responsables de lo que hacemos con ello en nuestra vida adulta. Así es que muchas gracias por escucharme, gracias por la radio coaching que nos da este espacio para poder reflexionar, para poder aprender y para poder seguir avanzando. Enseguida viene otra compañera que nos va a acompañar.